Hola, ¿qué tal, controleros y controleras? Sean bienvenidos nuevamente a otro video del canal de controlautomáticoeducación.com. Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo y les doy la bienvenida nuevamente a nuestro curso de Python para principiantes. Si es la primera vez que llegas a este canal, te comento que tenemos un curso de Python desde cero y si deseas aprender a programar en este lenguaje, te voy a dejar todos los episodios en orden en esta tarjeta para que le des clic y lo vayas viendo detalladamente desde el primer episodio. En videos anteriores ya hemos venido comentando un poco sobre qué son los IDEs, que son las interfaces de desarrollo en las cuales nosotros podremos elaborar nuestros códigos de programación en Python. Sin embargo, en este video vamos a detallar un poco más cómo funcionan la IDE del Jupyter Notebook y la IDE de Spyder. De igual manera, más adelante podríamos ver otras IDEs como el Visual Studio Code o el PyCharm. Así que vamos a ver en qué consisten estas IDEs. Comencemos. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. La idea entonces aquí es simplemente entender un poco cómo funcionan estos dos IDEs, familiarizarnos un poco con su entorno de programación. Sin embargo, les recalco que no necesariamente para seguir este curso básico de Python en español deben seguir o utilizar estos IDEs. Ustedes pueden utilizar cualquier otro IDE, como por ejemplo el PyCharm, el Visual Studio Code, entre otros. Lo importante aquí es que estamos aprendiendo a programar en el lenguaje de programación de Python y este lenguaje pues simplemente puede ser ejecutado en cualquiera de estos IDEs e inclusive, como lo hemos visto en videos anteriores, puede ser ejecutado directamente desde el prompt de comandos de su sistema operativo una vez hemos tenido instalado el interpretador de Python. Sin embargo, como en este curso pues nos toca escoger algún IDE que nos sirva como base para colocar las instrucciones de Python, entonces yo me he decantado por estos dos programas. Nuevamente entonces aquí simplemente podemos recordar algunos de los IDEs que ustedes pueden empezar a utilizar independientemente del que ustedes escojan. Podemos seguir el curso porque la idea entonces, como ya les dije, es simplemente desarrollar algoritmos y códigos utilizando el lenguaje de programación de Python. Inicialmente veamos un poco sobre el Jupyter Notebook, donde vemos que anteriormente este se conocía como IPython Notebooks y este es simplemente un entorno informático interactivo que es basado en la web, como lo hemos visto en videos anteriores, y es muy utilizado para crear documentos Jupyter Notebook. Este IDE me gusta bastante porque podemos ejecutar línea por línea nuestras instrucciones de Python y adicionalmente es bastante visual y muy útil, por ejemplo, a la hora de nosotros crear tutoriales, porque nos permite mostrar de una forma mucho más organizada cómo funcionan cada una de las instrucciones, nos permite crear documentos mucho mejor estructurados y si nosotros compartimos dicho documento, pues la persona que va a recibir dicho documento conseguirá entender perfectamente el funcionamiento del algoritmo. Un documento de Jupyter Notebook es un documento JSON que sigue un esquema versionado y contiene una lista ordenada de celdas. Entonces ustedes ya recuerdan que este IDE pues va a trabajar siempre por cells o celdas, que son celdas de entrada y salida, y estas celdas pueden contener diferentes tipos de datos. Pueden contener código, en este caso código en el lenguaje de programación de Python. Pueden contener texto usando el Markdown. Puede contener también expresiones matemáticas. Puede tener gráficos y también textos enriquecidos. Y ustedes van a ver que siempre que grabemos un archivo en Jupyter Notebook, la extensión con la que se va a almacenar dicho archivo es ipynb. Vamos a ver que el Jupyter Notebook se puede también convertir en varios otros formatos de salida, por ejemplo como una página web de HTML, puede ser también una diapositiva de presentación, por ejemplo de PowerPoint, puede ir a un documento del tipo LaTeX, un documento PDF, un Restructured Text, un Markdown, o inclusive lo podemos transformar directamente a un código Py, o sea un código Python, por ejemplo para ejecutarlo en otra IDE como el Spyder, el PyCharm, el Visual Studio Code, entre otros. Y esto simplemente se hace a través de la opción descargar como y ahí escogemos pues el tipo de exportación que deseamos hacer. Ya lo vamos a hacer enseguida. Por otro lado, el Spyder es un entorno de desarrollo integrado IDE, como ya lo veníamos trabajando en videos anteriores,
que es multiplataforma de código abierto para la programación científica en el lenguaje de Python. Ustedes van a ver que entonces Spyder va a integrar varios paquetes destacados en esta área de programación científica, como son el NumPy, el SciPy, el Matplotlib, el Pandas, el IPython, el Cython y así como otros softwares de código abierto. Vamos a colocar manos en la masa y vamos a abrir estos IDEs y vamos a explorarlos en detalle para ver qué funcionalidades nos pueden ofrecer. Como siempre, comenzamos abriendo el Anaconda. Digitamos Anaconda para abrir aquí el Anaconda Navigator. En este caso vamos inicialmente a comenzar con el Spyder. Le damos en ejecutar Launch. El programa comenzará a abrir. Nuevamente entonces aquí tenemos la interfaz de Spyder. En el lado izquierdo entonces tenemos los scripts. ¿Qué es un script? Es simplemente donde nosotros vamos a colocar nuestras líneas de código. Entonces cada línea de código irá en este script una a una. Todas las líneas o instrucciones de Python que vamos a ir aprendiendo a lo largo del curso. Al lado derecho entonces tenemos lo que es la consola, donde podemos ver los resultados y las expresiones que vamos programando. Inclusive aquí podríamos ir programando también directamente. Por ejemplo, colocar esta instrucción de print que habíamos visto en una entrada pasada para ir viendo los resultados. Tenemos otra consola que nos permite consultar, por ejemplo, las ayudas. Nos permite aquí en el Variable Explorer observar todas las variables que vamos a ir creando. En próximos videos veremos qué es esto de las variables. Tenemos otra pestaña que es de plots, donde podríamos observar pues las gráficas que vamos generando con nuestro lenguaje de programación. Por último, los files, que nos va a mostrar pues las carpetas y archivos dentro de nuestro ordenador. Aquí arriba entonces tenemos la barra de herramientas. Recordábamos que para simular el código teníamos todas estas opciones. Y este Spyder pues me gusta bastante porque quien ha seguido aquí el canal de Control Automático Educación y sabe que nosotros aquí tenemos un curso muy completo de MATLAB, el cual es un software especializado para ingeniería. Que por cierto, si estás interesado o quieres aprender cómo programar en MATLAB, te lo voy a dejar en esta tarjeta para que tengas acceso a todos los episodios desde el primer capítulo y aprendas a programar en ese software de ingeniería. Entonces aquí el Spyder, por ejemplo, se asemeja bastante a MATLAB. Entonces quien esté habituado con MATLAB pues le va a parecer bastante familiar este Spyder. Inclusive, por ejemplo, aquí en View nosotros podemos venir donde dice Windows Layout y aquí podemos escoger diferentes layouts. Y por ejemplo, particularmente hay un layout que se llama MATLAB Layout. Si le damos clic ahí, vemos que se ha cambiado el layout y presenta prácticamente el mismo layout que presenta MATLAB. Inclusive que yo lo puedo correr para que sea un poco más parecido con MATLAB, donde aquí tendríamos lo que es el current folder o los archivos. Aquí tendríamos la ventana de variables o el workspace en MATLAB. Aquí tenemos los códigos anteriores que hemos digitado. Aquí teníamos el prompt y aquí simplemente los scripts. Entonces ven que es bastante similar con MATLAB, por eso me gusta bastante el Spyder. Aquí en el Spyder, por ejemplo, aquí tenemos en la consola, nos está mostrando el Python que tenemos actualmente instalado. Nosotros podríamos limpiar la pantalla, por ejemplo, colocando clear. Entonces se limpia la pantalla y aquí, muy importante, en el código pues vamos colocando todas las instrucciones que iremos a ver a continuación en este curso. Muy importante aquí, por ejemplo, si nosotros en el código queremos documentar qué hace, por ejemplo, esta línea de instrucción que nosotros ya sabemos, una de las formas de documentar es simplemente colocar la almohadilla o el numeral y aquí entonces después de este numeral pues Python no interpreta eso como un código, sino que simplemente se utiliza para que el usuario pueda entender qué es lo que está haciendo su código de programación. En este caso esto se llama un script. El script simplemente va a contener las líneas de código de cualquier lenguaje de programación que estemos utilizando. Entonces, por ejemplo, yo quiero identificar aquí que entonces simplemente con el numeral coloqué aquí un comentario para saber, por ejemplo, en este caso, qué es lo que hace la siguiente línea. Simplemente que así yo sé que esta instrucción va a imprimir un mensaje en la pantalla. Otra forma de hacer comentarios, pero ya comentarios no de una única línea como lo hicimos aquí, sino de varias líneas, es utilizando 3 veces los apóstrofes.
Entonces comenzamos con 3 veces los apóstrofes y finalizamos aquí. Entonces vemos que aquí tenemos varias líneas también de comentarios. Aquí esto ya nos los coloca el Spider por defecto. Entonces aquí puedo incluso colocar, por ejemplo, el autor de este script, es Sergio Castaño. Puedo colocar la ciudad, por ejemplo. Y vemos que todo lo que comience con apóstrofes y finalice con apóstrofes son comentarios con varias líneas. Vemos que los comentarios comienzan en la línea 3 y finalizan en la línea 6. A diferencia entonces del numeral, que simplemente es para colocar un comentario de una única línea. Recordamos entonces que si deseábamos simular, es simplemente darle aquí en la flecha donde dice Run o F5. Si le damos Run, vemos que se ejecuta y en este caso, como tenemos un print, vemos que todo esto que era comentario pues no fue ejecutado, únicamente se ejecutó la línea número 9 y nos muestra aquí el resultado. Sean bienvenidos. Ustedes también aquí podrían, por ejemplo, modificar en preferencias, si lo desean, algunas configuraciones propias del entorno. Aquí ya ustedes podrían entrar a estudiar, por ejemplo, aquí en general, un poco, por ejemplo, la apariencia. Si quieren modificar, por ejemplo, el tamaño o el tipo de letra, si quieren modificar los colores. Aquí en el Keyboard Shortcuts nos muestra atajos con el teclado que ustedes pueden ir aprendiendo con el tiempo. El interpretador de Python. Y en fin, pues aquí ustedes pueden rápidamente encontrar varias configuraciones. Aquí por el momento entonces no nos vamos a complicar tanto la vida. Lo importante es irnos familiarizando. Y principalmente entonces utilizaremos aquí la línea de script para crear nuestros códigos y también la consola para poder ir visualizando los resultados y posteriormente, claro, el explorador de variables para ir viendo las variables o los plots para ir viendo entonces las gráficas. Una vez hemos visto rápidamente un poco sobre el Spider, vamos a hablar un poco sobre el Jupyter Notebook. Para eso vamos a ejecutar el Jupyter. Saben que en este Jupyter entonces ahora, volviendo primero para Spider, miremos que aquí este se llama, por ejemplo, este se llama temporal.py. Miremos que como finaliza la extensión es .py, me está diciendo que este script o esta línea de códigos es una línea de códigos de Python. Oye, ¿qué tal te está pareciendo este curso de Python para principiantes? Si estás aprendiendo y te está gustando la didáctica, ¿por qué no te suscribes en este momento a este canal para que sigas aprendiendo más sobre esta temática? Y adicionalmente te cuento que si observas también al lado del botón de suscripción, hay un botón que dice unirse. Si te unes a este canal tendrás algunos beneficios extras y si quieres saber qué beneficios son, basta con que le des clic a ese botón y los leas. Aquí tenemos entonces el Jupyter. Inicialmente entonces para trabajar en este curso, vámonos a mis documentos. Aquí voy a crear una carpeta que se llame curso de Python. En mis documentos entro aquí y aquí voy a crear, por ejemplo, dos notebooks. Una carpeta que llame Notebook Jupyter y también podemos crear una carpeta que sean los scripts de Spider. Entonces aquí en Notebook Jupyter, entonces ya sé cuál es la dirección donde yo iré guardando entonces mis notebooks que voy a crear con Jupyter. Entonces estará en esta dirección. Entonces aquí dentro de Jupyter yo puedo ir y buscar esa carpeta. Por ejemplo, yo sé que está en documentos, curso de Python. Vemos aquí las dos carpetas que acabamos de crear. Voy a decirle que quiero crear entonces un archivo aquí en Notebook Jupyter. Y aquí nuevamente puedo entonces ahora sí decirle que me cree un archivo nuevo. En este caso puedo decirle que me cree un archivo en Python 3. Aquí entonces hemos creado un notebook o un cuaderno. Inicialmente pues podemos colocarle un título a ese archivo. Vamos a colocarle aquí por ejemplo reconociendo Jupyter, le damos rename. Vemos que ya se ha cambiado el nombre del notebook. Inclusive si venimos a la carpeta que habíamos creado, vemos que ya se ha creado ese nuevo archivo reconociendo Jupyter y ahora con la extensión es IPYNB, que es una extensión de un notebook. Vemos aquí entonces, aquí tenemos toda la barra de herramientas del Jupyter Notebook. Nuevamente aquí podemos ingresar absolutamente todas las instrucciones de programación de Python. Algo muy importante es que yo aquí tengo la opción de escoger qué es lo que quiero hacer en cada celda. Miremos que primero Jupyter, como ya lo decíamos, se divide por celdas. Tengo una celda aquí, esa celda entonces en este caso está seleccionado como una celda del tipo código. Entonces quiere decir que aquí yo debo ingresar instrucciones en Python. Sin embargo, yo las puedo cambiar, por ejemplo, para que sea una Markdown. Entonces, ya cuando es una Markdown, quiere decir que es una celda que me va a aceptar textos. Ya lo vamos a ver. Puede ser un raw nb convert o un heading.
que sería entonces un título. Entonces inicialmente, muy importante, por ejemplo, cuando nosotros nos paramos aquí dentro, vemos que aquí la línea se coloca en verde. Entonces quiere decir que estamos seleccionando lo que hay dentro de la casilla. Sin embargo, si yo le doy clic aquí afuera en esta parte blanca, vemos que ella se coloca en azul y aquí yo podría hacer cambios también. Por ejemplo, si estuviéramos utilizando los shortcodes, aquí abriendo este icono nos va a mostrar cuáles serían todos los shortcodes en el teclado. Y vemos que algo que yo utilizo bastante es, por ejemplo, cambiar, aquí dice cambiar la celda a Markdown. Simplemente apretamos la tecla M. Y si la quisiéramos cambiar a código, Change Cell to Code, simplemente apretamos la letra Y. Entonces vamos a hacer eso. Aprovechando entonces para cambiar eso, inicialmente recordamos que si estamos aquí adentro, se nos coloca en verde. Entonces aquí simplemente es para ir digitando algo. Y si necesitamos cambiar la celda, debemos clicar aquí donde está el blanco. Y ahí sí, cuando este color sea azul, yo puedo apretar Y en el teclado. Y vemos que se ha cambiado a un código. Y vemos que aquí se coloca como código. Y yo sé que es un código porque aquí ya me aparece la consola donde yo podría mirar cuál es el número de ejecución del código. Sin embargo, como está nuevamente en azul y yo aprieto M, por ejemplo, ya se me cambia a un Markdown y yo puedo hacer comentarios. Entonces, ¿un Markdown qué es? Miremos. Entonces, si yo deseo colocar un título, como lo habíamos visto aquí en heading, pero, sin embargo, no es necesario ir hasta allá. Simplemente para colocar un título, colocamos una única almohadilla o un único numeral. Y aquí digitamos, por ejemplo, el título que queremos darle a este cuaderno. Una vez hemos colocado el título, yo puedo darle, por ejemplo, Enter y vemos que él todavía continúa en esta misma célula. Yo podría saltar a otra célula si lo quiero, pero por ahora, como solo estamos escribiendo texto, vamos a mantenernos en la misma célula. Y como ya colocamos un título, podremos colocar, por ejemplo, subtítulos. Para colocar subtítulos, colocamos dos numerales. Vemos incluso que ya se puso más pequeña la letra. Damos un espacio y podremos colocar aquí el subtítulo. Una vez le damos Enter, aquí podríamos comenzar a escribir algún documento que haga referencia o que nos vaya indicando, por ejemplo, para qué fue creado este Jupyter, que es lo que vamos a hacer, una breve introducción. En este notebook vamos a aprender a reconocer las diferentes funcionalidades que nos ofrece el Jupyter cuando deseamos programar en Python. Entonces aquí vemos que he colocado un texto. Si yo deseo, por ejemplo, colocar algún texto en cursiva, puedo colocar entre asteriscos y cierro con asteriscos. Si deseo, por ejemplo, colocar en negrita, coloco dos asteriscos. También puedo hacer bullet points, por ejemplo, puedo colocar un asterisco y espacio. Hasta ahora entonces ya vimos cómo crear un título, un subtítulo, un texto normal, aquí una cursiva, una negrita, un bullet point. Sin embargo, ustedes hasta ahora no han visto como la verdadera funcionalidad y es porque todavía no he ejecutado esta parte del código. Miremos que todavía estamos en la primera celda. Antes de ejecutar el código, porque todavía no le hemos dicho al Jupyter que ejecute estos markdowns, vamos también, por ejemplo, a ver cómo ingresamos imágenes, por ejemplo, que estén en una página de internet. Para eso colocamos corchetes, podemos colocar aquí algún subtítulo, por ejemplo, de la imagen y entre paréntesis colocamos, por ejemplo, la dirección web de la imagen. Cerramos paréntesis, por ejemplo, y algo que se me pasó aquí antes de las llaves, hay que colocar un signo de admiración. De esa manera, entonces aquí simplemente coloqué la dirección web donde puedo encontrar una imagen. Y básicamente esto sería lo primordial que deberíamos saber del Markdown. Entonces ahora sí puedo ejecutar esa célula simplemente dándole clic aquí en Run o apretando en el teclado Shift Enter. Entonces, por ejemplo, si le doy clic aquí en Run, él va a ejecutar esa línea de comando y vemos cómo se ve de bien organizado y bien estructurado. Vemos cómo nos quedó el título una vez ya ejecutado, cómo queda el subtítulo, cómo queda el notebook, aquí las letras. Vemos que me quedó hasta Python, me quedó la cursiva, la negrita y el bullet point. Vemos aquí el bullet point y por último pues la imagen. Si queremos modificar, simplemente nuevamente damos doble clic aquí para modificar. Por ejemplo, si yo quiero que esto me salga separado, debo darle aquí un espacio para que me salga aquí separado y aquí otro espacio. Y vamos a darle, por ejemplo, Shift Enter, que es la otra forma. Y así entonces ya vemos que esto me va quedando separado. Entonces esto es lo que es un Markdown. Y aquí puedo comenzar
a escribir, por ejemplo, código. Entonces, a diferencia de lo que hacíamos en un script que colocábamos aquí la almohadilla que se puede hacer, pues aquí podremos entonces ya comenzar a colocar nuestras instrucciones en Python. Por ejemplo, hasta ahora pues hemos trabajado solo con print. Si no has visto el video donde explicamos en detalle las funcionalidades que nos ofrece la instrucción print, te lo voy a dejar en esta tarjeta, pues es una función muy importante que vamos a utilizar a lo largo de este curso. Así que dale un vistazo. Vemos que en este caso estamos aquí en código, vemos que aquí la instrucción aparece con un IN y unas llaves. En este momento las llaves están vacías, quieren decir que todavía este código no se ha ejecutado. Yo debo darle ejecutar, run, y vemos que aquí ya se ejecutó, dice que esta fue la primera ejecución. Y vemos que la funcionalidad que tiene Jupyter es que él va a ir ejecutando cada célula por cada célula. Entonces vemos que aquí tengo una segunda célula. Aquí puedo hacer, por ejemplo, otro print. Puedo darle ejecutar, enter. Vemos entonces que esto se ejecutó de primero, esto se ejecutó de segundo y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, la ventaja es que yo no necesito ir ejecutando todo el código completo, como sería, por ejemplo, aquí en Spyder, que cuando tenemos un script y vamos a llenar todo esto de código, pues cada vez que vamos a ejecutar todo el código se ejecuta completo desde cero. Aquí en el Jupyter no, aquí en el Jupyter se va ejecutando célula por célula. Inclusive yo me podría parar hasta la ejecución número 1 y volverla a ejecutar. Si yo la vuelvo a ejecutar, vemos que ahora me aparece el número 3. Es decir que esta instrucción se ejecutó en la tercera vez y que esta entonces se ejecutó en la segunda vez. Y es importante entonces reservar o mantener ese orden adecuado, porque más adelante vamos a ver que si creamos variables y por ejemplo la variable no se ha ejecutado o no se ha almacenado dentro del Jupyter, entonces nos va a poder salir un error. Por último, antes de salir, por ejemplo, aquí en el kernel, yo podría simplemente, tengo varias opciones, por ejemplo, interrupt, para interrumpir el código de programación. Muchas veces cuando, por ejemplo, estamos haciendo un programa que, por ejemplo, está trabado y no consigue salir, nosotros podemos interrumpir ese algoritmo simplemente dando clic aquí. También podremos reiniciar. Aquí podremos, por ejemplo, reiniciar todo y limpiar la salida. Entonces simplemente, como aquí hemos ejecutado en la línea 2, está en la ejecución 3, simplemente vamos a reiniciar todo y todo quedará en 0. O si le damos restart and run all, él va a reiniciar todo y vuelve a ejecutar todo en orden ascendente. Entonces, por ejemplo, primero reiniciemos todo y limpiamos la salida. Si le doy clic ahí, me va a aparecer este mensaje. Le digo que sí, que reinicie todo. Entonces vemos que en este caso todo lo que es código quedó reiniciado, entonces ya no se ejecutó nada, todas las variables quedaron limpias, entonces ya no hay nada en la memoria y vemos que ya tendría que volver a ejecutar línea por línea. La otra forma es simplemente decirle reinicie todo y vuélvalo y ejecútelo, run all. Simplemente le damos aquí a restart and run all cells y ahí reinicia y ejecuta todas las líneas en orden ascendente. Entonces esta sería la 1 y esta sería la 2. Sin embargo, si estamos trabajando con un notebook como el Jupyter Notebook y nosotros necesitamos transformar ese notebook a un archivo de Python, debemos realizar la conversión y vamos a ver cómo es que se hace. Por último, recordábamos que esto había sido almacenado con la extensión ipynb. Entonces, si yo quiero convertir eso a un código en Python, a un script en Python, simplemente le doy en File, le voy a dar a Download As y aquí yo puedo hacer varias conversiones. Puedo convertirlo a un HTML, a un documento en LaTeX, a un documento Markdown, a un PDF o puedo convertirlo a un archivo Python, a un script. Entonces vamos a convertirlo en un script, le damos ahí, vamos a darle aquí descargar, vemos que ya se nos ha descargado. Yo incluso puedo mostrarlo aquí en la carpeta, está aquí en Jupyter y ahora esa extensión Python puedo, por ejemplo, abrirla. Vamos a arrastrarlo aquí al Spyder, vamos a colocarlo aquí. Por ejemplo, lo soltamos, entonces vemos que se me abrió aquí porque ahora el Spyder consigue abrir esto y vemos como inicialmente todo lo que era Markdown, vemos que cuando se convierte en un archivo script, pues todo eso queda como comentarios utilizando el numeral, y en este caso únicamente pues tenemos aquí lo que es print trabajando con Jupyter y el comando 2 o la celda 2 que era segunda célula.
y yo podría perfectamente, por ejemplo, ejecutar ese script que acabo de crear. Entonces básicamente lo que hicimos aquí fue dar un rápido vistazo. A lo largo que vamos avanzando en el curso, pues iremos utilizando estos dos IDEs o estas dos interfaces para que ustedes poco a poco pues se vayan familiarizando mucho mejor con ellas. ¿Qué tal te han parecido estos dos IDEs? ¿Qué otro IDE tú quieres programar en este curso? Déjame en los comentarios para saber qué IDE es el que quieres usar o cuál IDE piensas que es mejor para programar en Python. Te estoy leyendo en este momento en los comentarios y muy importante de que también te suscribas al canal dando clic en mi foto para que sigas aprendiendo de Python y que continúes viendo nuestro curso si le das clic aquí donde está la lista de reproducción. Con esto me despido de ustedes, mis queridos controleros y controleras. Nos vemos en la próxima.